Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda persona que esté viendo este video el día de hoy. Mi nombre es Jessica Toruño Vargas y en esta ocasión voy a hablarles un poco referente a lo que es la sociología de la educación, algo con lo que nos relacionamos las personas y los individuos como tal, independientemente de nuestro trabajo o de nuestra cotidianidad. Va desde el estudiante hasta el docente como tal. Vamos a hablar un poquito referente a esto y vamos a hablar un poco acerca de los agentes que influyen en la socialización y vamos a hablar un poco del rol del maestro dentro de las aulas. Como primera instancia, vamos a hablar un poco referente a la definición de lo que es la socialización. Les voy a leer textualmente. Dice que la socialización es el proceso que le permite al individuo conocer la cultura, las normas, reglas de la sociedad en la que vive o se desenvuelve. Este proceso es un proceso que permanece durante toda la vida del individuo. Y era lo que les mencionaba hace un momento. Nosotros como personas tenemos la necesidad de socializar y socializamos desde que somos unos niños, desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos, nos relacionamos con nuestra familia, subsecuentemente cuando damos el ingreso a la escuela empezamos a relacionarnos con personas externas que van a determinar a futuro nuestra identidad como persona. Entonces la socialización no es solamente vista como un tema de educación, sino es un tema en general que va de la mano, va de la mano con el proceso y el desarrollo del individuo a lo largo de toda la trayectoria de su vida. Como les mencionaba también, existen varios tipos de socialización y tenemos dos en este caso, que está la socialización primaria y la socialización secundaria. A mi concepto, y considero que la más importante de las dos es la primaria, puesto que es la que se da en los primeros años de vida del individuo, que es lo que les mencionaba antes, cuando el individuo se relaciona en casa con sus padres, su familia, es donde percibe mayor cuidado, mayor amor, mayor atención. Entonces está ese vínculo emocional del individuo con las personas que lo rodean. Este tipo de socialización va a ser la base para que este individuo se desarrolle de mejor manera en la secundaria. Después tenemos lo que es la socialización de secundaria y es cuando los niños inician su proceso educativo, cuando empiezan a relacionarse con personas que son personas completamente externas a su familia. Este tipo de socialización pues va a requerir de que sean personas con características muy similares para que el niño se desenvuelva de una forma más tranquila, menos invasiva, por decirlo de alguna manera. También tenemos agentes, como les mencionaba al principio, que son agentes que influyen en este proceso de la socialización. El primero, y como les decía antes, el más importante de todos es la familia, porque es la primera interacción que tiene el individuo con personas a su alrededor. Esto presenta una carga emocional importante, va a definir el comportamiento de la persona. Tal vez no va a determinar quién va a ser ese individuo a futuro, pero sí va a determinar cómo influye su comportamiento en lo cuanto a lo que es la moral, en cuanto a lo que son las costumbres, la educación, las responsabilidades. Todo va a influir hasta cómo la persona se desenvuelve en su día a día. Después existe el agente de la educación, que es cuando la parte educativa le corresponde darle los valores, transmitirle valores a esta persona, a este individuo. Le enseña la necesidad de cómo adaptarse con la sociedad. No puede hacerse de forma reforzada, es algo que va a ir influyendo, va a irse adhiriendo a la persona como tal. Después tenemos
otros agentes, como lo son los grupos pares y los medios de comunicación. En ambos casos influyen mucho. Los grupos pares básicamente se van a convertir en el grupo de amigos que va a tener esa persona. Los grupos pares son individuos que tienen una relación diferente que no va más allá de ser familia, son personas completamente ajenas a nuestro hogar y se van a convertir en esas personas influyentes en la vida de esa persona. Los medios de comunicación, como ya sabemos, son el boom de cada día. El medio de comunicación va a permitirle a este individuo expresarse, transmitir ideas o conocimientos, sean de forma positiva o de forma negativa. Esto va a depender de también cómo se sienta la persona o cómo se exprese y esto lo va a ver la sociedad puesto que va a ser de forma pública. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco referente a lo que estos autores comentaron del rol del maestro dentro de las aulas. Este señor que está en pantalla lo podemos ver, él se llama, voy a leerlo, no sé si estará bien el nombre, se llama Emil Durkheim. Para este señor Durkheim, él consideraba que la educación era responsabilidad del gobierno. Él consideraba que todos los maestros, los agentes, todas las personas que estaban involucradas en el proceso educativo tenían que ir involucrados propiamente por el gobierno. Consideraba que la educación tenía una función colectiva en la sociedad y él también creía que había un equilibrio importante en que el docente, además de ser una figura de respeto y de autoridad dentro del aula, tiene que ser una persona que genere confianza para que no afecte el proceso educativo del individuo. Perdón. Luego tenemos al señor Talcott Parsons. Este señor pues consideraba que la educación se relacionaba en lo que era el esfuerzo y el sacrificio para ascender socialmente dentro de la misma. Él cambió la idea del señor maestro apóstol de la década de los años 50, en donde decía que el rol se adquiría funciones técnicas, formaba docentes y se centraba más en la objetividad y la cientificidad de su trabajo. Era como más técnico este señor. Él creía firmemente que para poder ascender en la sociedad había que esforzarse y había que sacrificarse mucho. La educación, a mi punto de vista, debe de ser algo que se disfrute, algo que se comparta, algo que se aprende, pero no que se fuerce. Porque si lo forzamos, lo que vamos a hacer con el estudiante es como salir del paso, no va a aprender. Después tenemos al señor Luis Althusser. A mi concepto no estoy de acuerdo en nada de lo que este señor expresaba porque él era de las personas que creían que la educación solamente era para unos pocos, o sea, para la gente que tenía plata. Él creía que el docente lo que iba a hacer era nada más formar personas capitalistas, gente que aspirara por el dinero. Pero sí, este señor creía que solamente la gente que tenía dinero podía tener derecho de acceso a la educación. Y por último, el señor Antonio Gramsci, él me gustó su concepto, él pensaba que la educación era la responsable de formar personas intelectuales y docentes que se convirtieran en guías, que ayudaran a la persona a elegir de forma responsable. El maestro tenía que ser visto de forma activa, reflexiva, que era una persona capaz de tomar sus propias decisiones y que iba a guiar para formar buenos líderes. Me gustó mucho. Al final de cuentas concuerdo con el primer autor, Durkheim, y con Gramsci, porque la educación considero que sí es responsabilidad del gobierno y también considero que debe existir ese equilibrio entre ser empático, no solamente una figura de autoridad. Igual Gramsci consideraba que tenía que ser una persona
capaz de crear buenos líderes, y eso es lo que estamos en este proceso educativo, formando buenos seres para que sean de beneficio para la humanidad. Este sería mi aporte, les agradezco el tiempo, la atención brindada. Ahí adjunto las referencias, que fueron las lecturas de la Universidad San Marcos, Educación y Socialización, y la otra que comentaba de Emil Durkheim y el rol del maestro en la sociedad. Les agradezco la atención brindada y nos vemos en una próxima presentación. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego.